onda amigos de suscriptores de YouTube? Mi nombre es Rubén Alejandro y esto es Reviews RDZ. Gracias por ver este video. El día de hoy les vamos a hacer un pequeño review de cómo ha sido el funcionamiento de este smartwatch de Huawei, el GT2 de 46 milímetros. Ya llevo aproximadamente 15, como 3 semanas utilizándolo día con día, durmiendo con él y todo para ver qué tal los niveles. Así que vamos a hacer el review para que ustedes estén al pendiente. Si les sirve o algunos otros modelos que les gustaría que trajera, por favor déjenme en los comentarios. Así que vamos a hacer una toma más cercana para que ustedes lo vean de cerca y podamos ver el funcionamiento. Cambiemos de cámara. Ok amigos, como pueden ver, este es nuestro smartwatch Huawei. Queda muy bien a la mano, tiene sus correas, sus dos tirantes para que sostenga la correa. Tiene aquí un logotipo, un escrito que dice Huawei Watch GT. Ahora amigos, como vamos a observar, al deslizar hacia de arriba hacia abajo, tenemos un acceso aquí a las aplicaciones, como puede ser el no molestar, pantalla activa, donde la pantalla activa dura 5 minutos sin apagarse, pero pues esto nos consume mucho la batería. Tiene el modo buscar teléfono, donde lo presionamos y hará que el teléfono suene. Alarmas y ajustes. Aquí en ajustes podemos conectar los auriculares, como pueden ver aquí busca. Podemos configurar en la pantalla la esfera del reloj. Como pueden ver, esta es la que tenemos ahorita. Aquí en pantalla tenemos algunas, y ahorita la que estoy utilizando es esta. Y si vamos hacia atrás, bueno, regresamos otra vez a ajustes, ya nos sacó. En pantalla podemos configurar también, si quieren que tenga un Always on Display como en los smartphones, también puedes. Como la pantalla es AMOLED, puedes activarle un Always on Display, pero el teléfono te advierte que si activas el Always on Display va a reducir la autonomía de tu teléfono, de tu smartwatch, a un 50%. El brillo también es muy bueno, yo normalmente lo uso en el 3, pero pues también cuenta con sensores para el brillo automático. Brillo en el 5, como pueden ver, pues sí es un brillo muy bueno, muy alto, y pues como es una pantalla AMOLED se ven los colores preciosos. En la pantalla pues no se aprecia muy bien, como pueden ver ahí ya se aprecia un poquito más. Entonces ya queda criterio de cada quien amigo. Yo lo utilizo en el brillo 3, todo el tiempo lo utilicé las 3 semanas más o menos, y en estas 3 semanas lo he cargado yo creo que más o menos 3 veces. Cuando se supone que en un brillo automático y en un uso moderado la batería te debe durar 14 días, yo le he cargado como 3 veces, me ha durado yo creo que 5 días, 6 días más o menos, no me ha durado mucho, pero pues yo soy una persona que tiene activadas las notificaciones. Como pueden ver, ahorita les voy a mostrar en la aplicación cómo se ven y cómo se pueden agregar canciones, pero por el smartwatch ahorita es todo. También pueden configurar el botón de abajo, déjenme les muestro. Aquí nos damos a ajustes y aquí está, miren, el botón de abajo es este verde, le damos ahí y ya podemos seleccionar qué es lo que quieren que haga ese botón al presionarlo. Si nos lleva al nivel de estrés, si nos lleva a contactos, a música, al obturador, a lo que ustedes quieran, alarmas, linterna, al querer configurar ese botón. Muy bien, aquí le dan botón de abajo. Yo lo tengo que sea el del oxígeno en la sangre. Y pues en sistema pues solamente tiene para reiniciar, apagar y desconectar y restablecer de fábrica. En esta parte sería todo. Ahora vamos, y como pueden ver ahorita tiene activado el sensor. Al girarlo pues automáticamente se activa. El botón de arriba lo tengo con el funcionamiento para encender pantalla. Aquí pues podemos acceder a las aplicaciones como puede ser Huawei Music, entrenamientos, medición de ritmo cardíaco, en buscar teléfono, entre otras. Ahorita actualmente yo tengo esta carátula, ya que tienen la posibilidad de ustedes comprar gratuitamente y descargar los fondos de este reloj. Como pueden ver, aquí puedes cambiarlas. Yo ya he comprado algunas que para la pantalla AMOLED, pues el descargar este tipo de carátulas con fondo negro, pues ya saben, se apagan los píxeles. El botón de abajo lo tengo configurado para que me haga la medición de
oxígeno en la sangre. Ahí dice que podemos esperar unos segundos. Esperamos unos segundos y el reloj comienza a hacer sus medición, frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en la sangre. Como pueden ver, ahí está configurando, calculando. Esperamos unos segundos, tarda algunos segundos esto. Yo les estoy cortando algunos tiempos para no tenerlos tanto tiempo aquí, amigos. Ok, como pueden ver, ahí ya nos da el resultado. Vamos para atrás. Aquí son accesos directos que te funcionan. Si le damos clic a alguno, te manda directamente al clima, donde nos dice el clima, cómo está el clima en los próximos días. Nos marca la posición del sol, la posición de la luna. También nos marca la fase lunar y en algunas ocasiones también las mareas, pero aquí en mi región pues no lo está. Vamos con el botón hacia enfrente. Igual nos checa el ritmo cardíaco, puedes ir directamente solo dando clic aquí. Niveles de estrés también. Y como les dije, este reloj podemos reproducir música. Déjenme mostrarles. Picamos aquí botón. Tiene igual 4 GB para almacenar. Este reloj, miren, pueden ver aquí. Podemos descargar y desde aquí se escucha el reloj. Igual les digo, pueden conectar ustedes su Bluetooth y sin ningún problema pueden contestar en este reloj la llamada, ya que cuenta con micrófono y altavoz. Así que ok, amigos, vamos a la aplicación de Huawei. Entramos aquí al reloj. Como pueden ver, esta es la interfaz. Aquí nos marca los pasos, el nivel de batería, las calorías, la distancia. Aquí podemos ver más esferas. Estas son las que yo tengo compradas actualmente y algunas que ya vienen gratis. Entonces nos podemos ir a recomendadas y aquí encontraremos más esferas, las cuales podrán comprar. Como pueden ver, aquí hay más esferas, muchas esferas. Y ya pueden comprar cualquiera. Entonces aquí viene los datos de que nos haga los niveles, que nos recuerde cuando estemos sin hacer mucho ejercicio, qué aplicaciones quieren que nos lleguen notificaciones al reloj. Yo son las que tengo activas. Ustedes pueden agregar otras muchas más aplicaciones que les lleguen las notificaciones. Eso sí, recuerden que a mayores notificaciones menor será la duración de la batería. Pueden poner alarmas directamente al reloj y pueden agregar sus contactos también aquí al reloj. En ajustes del dispositivo pues se activa lo de levantar la mano para activar. Aquí es donde está la música, gestionar música. Y aquí son las canciones que tengo. Ya cuando quieran ustedes agregar, solo van a añadir música y va a ser donde ustedes gusten. Si es en Huawei, pues va a abrir la aplicación y aquí dice las canciones que ya tengo yo descargadas. Si hay alguna más, aquí les va a aparecer y ustedes ya solamente las agregan. Son las que están descargadas en el dispositivo. Cuenta con 3 GB aproximadamente. Ahorita me queda 1 GB 976 megas para descargarle más canciones o otras cosas. Nos aparece información del tiempo, si lo quieren en grados Fahrenheit, informes del tiempo. Y es todo por esta aplicación. En el Huawei Watch GT2 Pro estaba viendo que en esta parte hay una opción donde dice para descargar las aplicaciones, pero en estos Huawei Watch GT2, ya sea de 42 o 46 milímetros, no se pueden descargar aplicaciones. Solamente nos quedamos con lo que tenemos aquí. Es un punto no a favor, pero pues son smartwatch muy bonitos, muy funcionales y de muy buena calidad. Así que ahora sí, amigos, dejamos este video por aquí. Muchísimas gracias, denle like y suscríbanse para seguir subiendo más contenido para ustedes. Hasta la próxima.